Bueno, yo creo que ya empezamos. Muy buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento a Juan David, a Andrés Felipe y a Fabián por acompañarnos en esta tarde, en esta sesión que hemos denominado Necesidades de la Industria del Software. Como estamos haciendo desde hace ya varios semestres, estamos invitando graduados de Ingeniería de Sistemas de la escuela para que nos cuenten su recorrido profesional desde puede ser su época de práctica profesional hasta la fecha, y después de algunas preguntas nos cuenten qué consideran ustedes que son las necesidades que tiene la actual industria del software para ver si nuestros estudiantes cumplen o no cumplen con esas características que ustedes mencionarían. Reitero el agradecimiento por acompañarnos en este espacio y por darnos parte de su tiempo para que los estudiantes puedan atender algunas inquietudes sobre la industria del software. Si alguno de los estudiantes tiene una inquietud durante la presentación, pues levanta la mano y la vamos manifestando. Entonces, yo creo que vamos a, tal vez en el orden en que llegaron, vamos a dejar que empiecen la participación. La idea es que se presenten, nos cuenten quiénes son, cómo fue su práctica profesional, cómo fue, pues, si fue la práctica la opción de grado que escogieron, o si fue un trabajo dirigido, o si fue coterminales. Um, yo creo que en la época de ustedes estábamos en opción de grado y alternativa para hacer prácticas profesionales, pero pues de eso quiero que nos cuenten. Y yo voy pues manejando el tiempo. La idea es que tengamos hasta un poco antes de las 4 para esta sesión. Entonces, si les parece, Fabián y Andrés Felipe, podemos apagar las cámaras mientras Juan David empieza con la presentación y contándonos un poco sobre su experiencia y su recorrido profesional. Nos puede contar un poco de la empresa actual donde está, y ya. Y luego vamos avanzando con las preguntas. Listo. Eh, bueno, yo soy Juan David Ramírez. Yo me gradué de la universidad en el 2019. En ese tiempo sí existían varias opciones para graduarse. También estaban las prácticas profesionales o las coterminales. Y en mi caso me servía mejor las coterminales. Sí, porque me ayudaban a graduarme en un semestre antes. Entonces, en mi caso tomé las coterminales. Luego de graduarme en el 2019 empecé a buscar trabajo. Para ese entonces, una empresa llamada Globant estaba haciendo un bootcamp en desarrollo web enfocado a React. Entonces yo hice este curso para ver si podía entrar a Globant. Estos fueron como 2 meses en los cuales aprendí todas las bases que hasta el día de hoy me han servido muchísimo del desarrollo web. Y éramos como un grupo de 25 personas, pero al final resultó que la empresa no estaba contratando, como que congelaron las contrataciones. Entonces en ese momento no quedé seleccionado. Después de eso, seguí buscando trabajo y encontré en una empresa, la primera empresa que me dio la oportunidad, que se llamaba o se llama Ace Software, que fue una empresa de tipo consultora. Entonces, nada, aquí empecé a hacer básicamente entrenamientos con ellos en tecnologías como Java, Angular, bases de datos, y nos empezaron a asignar a proyectos con clientes. Entonces, en esta empresa duré aproximadamente un año. Em, Luego salí de allá porque lo que más me gusta hacer a mí, o en ese entonces lo que quería hacer, era desarrollo web con React. Y la opción que me estaba ofreciendo esa empresa era solamente trabajar Java y tecnologías que en ese momento eran ya viejas. Entonces por eso decidí cambiar de empresa. Luego
por allá otra empresa más pequeña me dio la oportunidad de sí trabajar en React y React Native. Entonces ahí duré esos fueron como 1 o 2 años, eso fue en pandemia. Luego de esa empresa, que ya gané como más experiencia en lo que quería, que era React, desarrollo web y también mobile, de paso. Entré en la empresa en la que estoy trabajando actualmente, que se llama Perficient. También es una empresa, siempre me he movido digamos que en el campo de la consultoría. Entonces siempre he trabajado como con este tipo de empresas que tienen clientes externos, en los cuales se puede o no trabajar físicamente pues en estos espacios, como es el caso de una vez que trabajé, por ejemplo, para Colsanitas, que tuve que ir a las oficinas. Bueno, en Perficient ya es actualmente el cargo que tengo, llevo ya 3 años. Em, Principalmente he seguido trabajando React, desarrollo web, algo de desarrollo móvil. Ahorita empecé a aprender un poco de full stack para volverme a full stack con tecnologías como React y Node.js. Em, y bueno, eso ha sido mi experiencia. También, bueno, hace 2022 estuve apoyando a la universidad como profesor de IETI, que no sé si todavía se llama así, pero estuve apoyándolos durante 2 semestres. Em, También acá en la empresa en la que estoy, soy speaker, apoyo escribiendo a los blogs, apoyo haciendo valoraciones técnicas a candidatos internos, sí, personas que están dentro de la empresa y personas que quieren entrar a la empresa. Em, y ya, ¿y qué más? Y coaching, también estoy haciendo coaching de personas que quieren reforzar tecnologías pues enfocadas a lo que yo hago. Ahí Esto ha tal vez sido, Juan David quisiera preguntarle cómo fue o qué le pidieron para ingresar a Perficient, qué características técnicas desde el área de ingeniería de software le estaban pidiendo o le pidieron en Perficient para su ingreso. sí, en ese entonces, principalmente lo que pedían era, o bueno, para el cargo que estaba aplicando, era conocer, digamos, de React, las bases de React, pero también conocer acerca de todas las bases del desarrollo web. Entonces, a uno le hacen digamos que un barrido, que es lo que yo hago en las valoraciones técnicas hoy en día, que es un barrido en el cual a uno le van preguntando sobre las bases del desarrollo web, es decir, HTML, CSS, JavaScript, y van subiendo hasta ya hacer preguntas sobre React. Entonces, digamos que técnicamente eso fue lo que me pedían. Después de esas valoraciones, ellos asignan digamos que un nivel, como un seniority o un nivel dentro de la categoría de desarrollador web o desarrollador React. Y ya después, bueno, eso fue la valoración. Ellos también hacen una entrevista sí, como humana, como más psicológica. Entonces, digamos que ya como en soft skills, lo que le piden a las personas es, primero, que tengan apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sepa cómo recibir el feedback, ¿sí? Que sea una persona que sepa recibir el feedback y que sepa dar feedback también. Entonces, esas son habilidades que siempre se han valorado acá. Em, yo creo que acá también se valora mucho la comunicación. em, y yo creo que fue básicamente eso, como la disposición de aprender. Perfecto. Y técnicamente, pues lo que nos mencionó sobre los barridos de las diferentes herramientas, si se puede decir de esa manera, metodologías de desarrollo web.
Bueno, pues ahora vamos a preguntarle a Andrés Felipe y a Fabián y volvemos con una pregunta a los tres um, sobre su experiencia profesional. Juan David, muchas gracias. Andrés Felipe. Listo. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, a ver, yo me gradué de la universidad también en el 2019. En ese momento hice prácticas y proyecto de grado. No sé si ahora se puede, pero en ese momento fue muy interesante porque con el proyecto de grado recuerdo que pudimos investigar algo sobre blockchain, que era que todavía sigue siendo una tecnología muy novedosa. Y ahí pude aprender las bases y fue bien interesante. Mi práctica dura 6 meses. Luego de mi práctica en búsqueda como de pasar a trabajar como en tecnologías que yo veía que estaban más presentes en la industria y que seguramente me iban a dar como un mejor perfil, decidí entrar a la primera startup donde trabajé. Startup básicamente es un emprendimiento que basa como sus soluciones en tecnología para poder escalar pues a un nivel mucho más rápido que un emprendimiento normal. De ahí en adelante, desde que entré a esa primera startup hasta el día de hoy, he trabajado ya en 4 startups de diferentes tamaños. La más conocida, trabajé 2 años en Platzi, que Platzi es como una plataforma de educación, creo que es la más grande de Latinoamérica. Y ahora estoy en una empresa que es una fintech que ofrece productos de crédito para motos, que es como lo que hace en este momento. A ver, ¿qué ha pasado todo ese tiempo? Mi rol básicamente ha ido evolucionando, entonces empecé como un full stack, algo que pasa mucho en las startups, sobre todo que son muy nuevas, es que uno tiene la opción de hacer muchas cosas cuando es así recién egresado. Entonces allí en esta primera startup hacía frontend, trabajaba con backend, trabajaba con infraestructura y todo esto, pero pues a un nivel de una empresa pequeña. Y eso me gustó en esa etapa porque me parece que me ayudó a elegir como qué era lo que más me gustaba, ¿sí? Si me gustaba más el frontend, el backend o infraestructura, seguridad. Y ahí pues me fui por el lado del frontend. Casi que de ahí en adelante empecé a trabajar mucho con frontend. Y ahora el rol que tengo es un poquito más, se llama software engineer, es más parecido a un full stack, pero obviamente cuando ustedes hagan full stack siempre van a tener una inclinación hacia uno de los dos bandos, como hacia el frontend o hacia el backend. Entonces, como que siempre van a empezar a adquirir conocimiento mucho más en una de esas dos ramas, pues hablando propiamente de como el desarrollo, porque pueden haber otras como QA, testing, infraestructura, seguridad, bueno, hay un montón. ¿Qué más preguntas había por ahí? ¿Tecnologías? Sí, tecnologías. ¿Qué siente que le pidieron como competencias en tecnología para su ingreso, um, especialmente en la última startup donde está ahora? Listo. A ver, algo que me he dado cuenta que
viene pasando desde hace unos años es que, bueno, yo he trabajado, todas estas startups en las que he trabajado han sido startups latinoamericanas, startups que no requieren inglés como lengua base y aún así en todas estas me han pedido un nivel aceptable de inglés. Entonces, creo que lo principal para estar pues dentro de la industria es al menos tener como ese nivel básico de inglés, porque lo que digo, como incluso las empresas que no, como que no, la mayoría de la gente con la que trabaja desde Latinoamérica exigen inglés porque ya pensar como en una persona senior, un desarrollador que va para un cargo senior o semi-senior, que no sepa inglés es casi imposible, es muy difícil. Luego está, bueno, tecnologías de frontend, ahorita muy cotizadas en el mercado. Está React, están frameworks basados en React como Next.js. También, pues, tener como conocimiento en bases de backend, por ejemplo, Node.js, pues como entender cómo funciona el backend, de pronto no tener la experiencia en haber hecho backend, pero sí entender cómo funciona el backend. ¿Qué más? Bueno, creo que hay algo con lo que sufrimos los frontends mucho al inicio de nuestra carrera y es el tema de los estilos CSS que a veces, al menos lo que yo veía era que recién uno sale de la carrera como que lo empieza a dejar un poquito de lado y es una de las habilidades más cotizadas, igual que el testing también tiende a ser como un poquito dejado de lado y también es una habilidad de las más importantes para convertirse ya en un desarrollador mucho más eficiente, que sepa hacer mejor su trabajo y todo esto. Ya a nivel de habilidades blandas, me he dado cuenta que lo que se busca es que como desarrolladores entendamos un poquito más como del producto a nivel global. Entonces, no solo quedarnos en la parte de tecnología, sino ser curiosos sobre cómo funciona el negocio, cómo son los procesos, porque pues al fin y al cabo hacer desarrollo para una empresa es caro, porque hay que pagar desarrolladores, hay que pagar servidores, o sea, como que hay muchas cosas que salen muy caras. Entonces, entre más inteligente sea el desarrollador para analizar, bueno, esto que estamos haciendo, no sé, a veces pasa mucho con desarrolladores que entramos a una empresa y queremos cambiar todo, decimos, no, es que ese código no sirve para nada, hagámoslo otra vez. Entonces, lo que ellos valoran mucho es ese desarrollador que ve eso y dice, esto lo hicieron así porque la empresa funciona así, podemos cambiarlo para que sea un poquito más simple allí, pero no cambiarlo todo, que analice como mucho los trade-offs de todas las cosas que hace. Listo, yo quiero cambiar todo el código y va a quedar muy bonito, pero me voy a demorar 3 años haciendo eso. O si cambio solo esta pequeña cosita va a mejorar muchísimo la experiencia para todos y me voy a demorar solo un mes. Entonces, siento que es tener como esa visión más allá de la tecnología, obviamente teniendo pues las bases que da la universidad de cómo analizar un problema que al final se resuelve con tecnología.
Perfecto, Andrés Felipe, muchas gracias. Si le parece, le damos paso a Fabián y ahora volvemos los tres y seguimos charlando. Fabián, Listo. adelante. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto, muy bien. Listo. Mi nombre es Fabián Ardila. Yo en ese momento soy Senior Software Engineer en Mercado Libre. Actualmente trabajo dentro del área de Data y Analytics y trabajo para toda la parte técnica dentro de esta área. Entonces, mi trabajo hoy en día se basa en mantener toda la infraestructura de tecnología que soportan los datos con los cuales trabaja negocio. Entonces, como para contarles un poco la trayectoria de todo esto, yo en el momento de estar terminando la universidad trabajaba como tech support en una empresa que se llamaba domicilios.com. Era muy básico lo que hacía. Básicamente era como manejo de bases de datos, analizar APIs y como el flujo que transportaba información entre la empresa y las integraciones que tenía con otras empresas. Entonces, era mantenerlo, verificarlo, revisarlo y si algún fallo existía, tenía que estar pendiente de eso. Eso como primer punto donde toqué el mundo laboral en cuanto a tecnología. Ahorita les cuento a dónde voy con eso porque siento que esa experiencia me ayudó bastante para más adelante cuando salí a buscar trabajo. Ahí trabajé 2 años, los últimos 2 de la carrera, y cuando eso finalizó, yo estaba haciendo yo comencé a buscar una práctica empresarial, y a la vez también tuve la oportunidad de hacer un proyecto de grado que le hice con Andrés Felipe. Y tenía la idea de querer irme fuera del país. Entonces comencé a buscar todas las posibilidades de cómo funcionaba el tema de conseguir una práctica por fuera. En su momento, la opción que más me convenía era hacerlo con IESEC. Este tema de IESEC fue bastante útil porque tienen muchísimas conexiones con varias empresas. Y logré conseguir una oferta en una startup también en Bélgica. Por un tema de papeles de visado en ese momento, me acuerdo muchísimo que no salió para poder irme porque iba a ser un año, y para pues, ese año iba a utilizar las 2 materias que en ese momento podía validar mi práctica. Entonces, lo que sí fue, ya que no me iba a ir, tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Trabajé un semestre, validé mi práctica, pero pues a la vez también todo el proyecto de grado. Entonces tuve la oportunidad de vivir como publicar un artículo y pues también finalizar mi carrera con una experiencia laboral e internacional, trabajando pues en un ambiente intercultural. Entonces, en ese momento, ya cuando finalicé los 6 meses y vi que el tema de visado iba a ser mucho más complejo, hablé con la empresa ya no estaba dispuesta a pagar todo el tema de visado para seguir trabajando e irme allá con ellos en Bélgica. Entonces decidí conseguir una oferta dentro de Colombia, como para saber cómo era el mundo acá. Dije, ya aprendí cómo funciona por fuera con otras personas que están en otro país, en otro mercado, y quería vivir un poco de cómo era el ambiente acá. Y logré conseguir después de eso una oferta en un banco. Trabajé en el Banco Bogotá durante casi 2 años y fue demasiado diferente. Literalmente, primero la cultura y segundo el tamaño de la empresa. Entonces, pues en ese momento lo que aprendí fue que básicamente en una startup no hay muchas cosas estructuradas, no hay procesos, solamente hay que solucionarlo, hay que solucionar los problemas que existan y pues ese es el enfoque de la empresa, por lo mismo que decía Pipe, básicamente una empresa tiene que ser rentable. Cuando yo ya entré al banco, es como el mundo totalmente opuesto. Hay un montón de procesos,
que hay que seguir, que hay que aprender, que para solamente hacer una simple solicitud tiene que hablar con 3 personas, enviar un correo, llenar un formulario. Pero parte de eso es que también habían muchas personas experimentadas. Entonces, ahí comencé a ver tecnologías que ya tenían mucho más avance que como en la startup no lo había, porque como solucionaban problemas y apagaban incendios muy rápido, en este ya habían procesos muchísimo más grandes que solucionaban todo. Entonces, las personas sabían muchísimo de la nube, sabían muchísimo de los lenguajes de programación, entonces eso me permitió aprender bastante sobre esas tecnologías. Todo ese trabajo aquí hasta este momento fue backend. Muchísimo backend, aprender bastante sobre arquitecturas y arquitecturas montadas en la nube, básicamente. Después de eso quise darle una oportunidad adicional a los emprendimientos y trabajé como 4 meses con otro emprendimiento que se llama Instalip. Básicamente he prestado un servicio de logística para los retailers. Entonces, lo que ellos hacen es toda la tecnología para que Éxito, Falabella, ahorita no me acuerdo cuál otro, puedan prestar sus servicios y vender productos y ellos no tengan que preocuparse de nada de logística. Fue nuevamente un cambio de paradigma. En ese momento era como todo el boom de los emprendimientos. Entonces yo decía, quiero entrar ahí. Si entro en un buen momento de la empresa y la empresa le va muy bien, puedo posicionarme en un buen lugar dentro de la empresa. Sin embargo, pues esto es como un trade-off de cosas. Entonces, sí, uno puede hacer eso dentro de una startup, pero pues también implica muchísimo esfuerzo y estar constantemente aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, yo en ese momento analicé la situación, vi que me sentí muchísimo más cómodo entre una organización más grande y decidí nuevamente volver a las grandes organizaciones. En este momento ya es con Mercado Libre, ya llevo 2 años con Mercado Libre, que va a cumplir ahorita en marzo. Y sí, la dinámica es totalmente diferente. Igual, no quiero decir con esto que, pues, que trabajar con una startup sea imposible o que trabajar con una empresa más grande sea muy sencillo, sino que ambas tienen retos totalmente diferentes. Y dentro de una empresa muchísimo más grande, pues el reto siento que ya es mucho más interdisciplinario. Entonces, ahí ya también uno aprende a comunicarse entre equipos, a dirigir proyectos, a tomar la palabra y proponer cosas. Y pues ya tiene mucho más soporte de una gran empresa que tiene como aprendizajes ya hechos. Entonces eso también le permite a uno apalancarse y si uno lo apoya, si uno lo utiliza bastante bien, pues también puede crecer un montón. Creo que la otra pregunta era que me pidieron para entrar a este, ¿cierto? Sí, señor, digamos que técnicamente que debió demostrar para entrar a donde está ahora. Bueno, pues en la prueba técnica que me hicieron, me acuerdo que fue un problema de los que se maneja dentro del área. Entonces fue construir un proyecto que solucionara ese problema. Dentro de eso miran muchísimo todo lo que son los patrones de arquitectura, como uno plantea la solución de forma, pues, de la arquitectura para ese problema. Eh, Patrones de desarrollo de software. Ahí pues ya uno comienza a darse cuenta que literalmente entre un junior y yo que acababa de comenzar en su momento con la persona que estaba intentando entrar a ese trabajo, es básicamente el buen manejo de esos patrones y saber qué patrón es muchísimo mejor para cierto problema que el otro. Entonces eso fue bastante importante. Aquí en la empresa miran muchísimo todo el tema del match cultural. Entonces dentro de eso, ser una persona muy proactiva, ser bastante curioso y nada, ser muy independiente, intentar como romper las ideas de todo el mundo de tal manera que pues la idea final que salga sea la mejor de todas las que pudieron haber salido.
Entonces, creo que eso es lo que más se resalta dentro de Mercado Libre hasta lo que yo he conocido ahora. Perfecto, Fabián. Muchísimas gracias. Si les parece, prendemos la cámara los tres. Ustedes los tres, yo no. Listo, Juan, Fabián, me falta Andrés Felipe. Perfecto. Les agradezco mucho por la la información que nos han contado hasta el momento. No sé si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta, pues por favor vaya levantando la mano para que Andrés Felipe, Fabián o Juan David no la resuelvan. Quería preguntarles, primero quiero hacer un comentario respecto a la intervención de Fabián, y yo siento que es como de gustos cuando menciona la startup, pues por donde Andrés Felipe lleva ya 4, tal vez mencionó que su tránsito por diferentes startups, y cuando mencionó, digamos, la estructura de una organización como un banco contra la estructura de una organización como Mercado Libre, pues yo siento que finalmente es de gusto, donde uno se sienta más cómodo, donde uno sienta que pega más, que cala más. Y pues finalmente es de sentirse a gusto con lo que uno está haciendo. Después de ese comentario con la intervención de Fabián, entonces les quiero preguntar, ¿qué sienten o qué creen ustedes si tuvieran que entrevistar a alguien? Juan David dijo que hacía entrevistas o valoración a personas que se van a vincular. Si ustedes hoy tuvieran que vincular a alguien para que trabajara con ustedes en desarrollo, en software, digamos, ¿sobre qué temas harían una revisión? ¿Cuál sería como esa lista de chequeo por donde ustedes revisarían para hacer la vinculación de una persona en el área de software? Y a medida que cada uno de ustedes va haciendo la intervención, pues vamos a mirar cuántas manos arriba hay de estudiantes que sientan que podrían entrar a su organización, a la organización Juan David, a la organización Andrés Felipe, a la organización Fabián, eh, con esas competencias que ustedes van a enumerar ahora relacionadas con software. Vamos a dejar de lado las competencias blandas o socioemocionales o con el nombre que las conozcan ahora en las organizaciones, para concentrarnos en las de software. Entonces voy a empezar con Juan David. Si tuviera que hacer un proceso de selección, de admisión en este momento entre los 34, creo que somos en esta asignatura, ¿en qué temas relacionados con software haría el proceso de selección? Y una vez usted termine, vamos a ver cuántas manos levantadas hay, que quiere decir que serían los candidatos que podrían presentarse a trabajar con usted. Listo. Bueno, de hecho, acá tengo una lista de cómo hago yo las valoraciones. Venía Pero pues voy a... preparado. La va a hacer, No, la es va a que hacer en vivo. Sí, voy a hacer sí. envío, sí. A ver quién pasa. Adelante, Juan. Entonces, bueno, las bases primero, un momento, ya. Primero las bases. ¿Qué quiero decir con las bases? Se pregunta, bueno, desde JavaScript, HTML y CSS, Espere un empezando momento, por Java. vamos a ir revisando a medida que usted las va nombrando, vamos a ver cuántas manos levantadas hay, y a medida que usted vaya poniendo más requisitos, vamos a ver quiénes van bajando. Entonces, repita, Ok, JavaScript. listo. Entonces, pues, desde JavaScript voy a empezar como a mencionar conceptos, a ver quién, Por favor, vayan levantando la mano quién pasa. los que sienten que pueden pasar a la empresa de Juan David. Adelante, Juan. A ver, entonces se pregunta, bueno, primero, ¿qué es JavaScript? Bueno, Em, no veo ni una mano levantada. Eso habla mal de nosotros como programa. Ya uno. Bueno, hay un candidato que podría presentarse. 2, 3. Vamos a ver cuántos más.
Bueno, por ahora solo hay 3 que podrían. Ah, mentira, ya No, van ya 6. 5, ¿no? 6 veo yo. 6. Listo. 7. Bueno, entonces vamos a ver quiénes van quedando de los 7 Listo. aspirantes. Eso, entonces, bueno, después, bueno, ya van 8. Digamos, bueno, después pregunto algo así como qué tipos de datos existen en JavaScript. Parece que siguen los 8. Siga y vamos mirando a ver quiénes van quedando. Listo. Entonces, sí, yo pregunto cuáles son los tipos de datos en JavaScript, qué es un tipo primitivo, qué es un tipo no primitivo, qué tipo qué tipo tiene una función, qué tipo tiene una clase. Pregunto, a ver, Ya se eh, rajaron varios. Vamos en 2. Siga. eso, bueno, las distintas formas de crear una variable, el uso de let, const, var, em, para qué sirve cada uno, sus diferencias, qué es una variable global, qué es una variable local, que es un concepto que es eh, muy conocido en JavaScript que se llama hoisting. Eso es como un poquito más avanzado, pero... Ah, ya, nos quedamos sin candidatos. Bueno, y además, ¿qué preguntaría? Para Listo. que cada uno, digamos que esta lista que está revisando Juan, nos va a servir para que todos miremos si tenemos los conocimientos que se pide en el sector software, en la industria del software, en la empresa Juan David Ramírez. Entonces, continúe. Sí, entonces, exacto. De JavaScript, así como de lo basiquito, que es hoisting, que es algo llamado contexto, que significa la palabra this en JavaScript. Em, ya después, eso es como de las cosas básicas. Ah, bueno, ¿cuál es la diferencia entre null y undefined? Em, sí, eso es como de las cosas así básicas para las que una persona podría aplicar, si por lo menos conoce de estos conceptos o ha escuchado de ellos. Em, y bueno, ya digamos de HTML, entonces importantísimo, bueno, los tags básicos, entonces los tags básicos de HTML, em, que es un concepto que se llama Semantic HTML o HTML semántico, que en todo lado me lo han preguntado, es como la primera pregunta que siempre hacen cuando uno aplica a desarrollo web. Em, ¿Qué es la accesibilidad? Em, ¿Qué es el DOM o Document Object Model? Eh, eso, ¿qué es el SEO o Search Engine Optimization? Eh, 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 eh. Y ya, de hecho, sí, de HTML no hay mucho, pero esos conceptos de los que hablé son core, o sea, literal, los preguntan siempre. Sí, listo. Bueno, y Perfecto. CSS, Adelante, entonces adelante. entonces de CSS, bueno, se preguntan los selectores que conozca, los pseudo selectores, las pseudo clases. Se pregunta mucho, bueno, de hecho, yo no lo pregunto, pero sí me han preguntado mucho. Como base me han preguntado una metodología que utiliza Google para escribir CSS que se llama BEM, BEM, súper importante, lo preguntan muchísimo. Em, bueno, ¿qué es la especificidad? ¿Cómo se calcula la especificidad? Por allá hay una pregunta un poquito más compleja respecto a eso, que es respecto a CSS,
¿Qué es el CSS-OM? Lo preguntan también. Que si conoce qué es el Box Model, cómo usar Flex, cómo construir una aplicación. Bueno, ese es un poquito más experto, pero cómo construir una aplicación responsive, como qué pasos a tener en cuenta cuando tengo que implementar una aplicación que funcione para distintos tamaños de pantalla. Y ya. Bueno, y preprocesadores. Ahorita se está pidiendo muchísimo preprocesadores como SAS, LES. Listo. Eso es CSS. De React. Entonces, primero se validan las bases. Esas son como las bases. Luego se pregunta React. De React. Bueno, las bases. ¿Qué es React? ¿Qué es el Virtual DOM? ¿Cómo se compara el Virtual DOM con el DOM real para hacer, o sea, cómo React compara el Virtual DOM con el DOM real para hacer sus actualizaciones en la interfaz de usuario? Últimamente se está preguntando mucho sobre la documentación que está actualizada. Salió una versión hace 1 o 2 años que es React 18. Se está preguntando mucho sobre si has leído sobre esa documentación, porque con esta nueva versión de React, muchas cosas del React anterior cambiaron. Entonces, bueno, también se pregunta sobre tipos de componentes, ¿sí? Como qué es un componente de tipo clase, un componente de tipo función, qué son los hooks, cómo creo un custom hook, qué son los props, cómo añado estado en React. Se pregunta mucho sobre qué librerías utilizo para el estado en React. Entonces se pregunta mucho Redux, que si saben utilizar Context API. ¿Cuál es el ciclo de vida de un componente? ¿Cómo se implementaba el ciclo de vida de un componente en las clases? ¿Qué patrones? Bueno, eso es un poquito más compleja. ¿Qué patrones tiene React? Y ya, conocer distintos tipos de hooks, los hooks de efecto, los hooks para hacer optimización como el useMemo o el useReducer. Manejo de formularios también se pregunta mucho. Sí, es un poquito más complejo, pero también se considera como base en React, como manejo de formulario controlado y no controlado. Y bueno, en general siempre el unit testing, súper clave. ¿Cómo hacer unit testing? Bueno, en JavaScript o en React, ¿qué librerías puedo utilizar para hacer unit testing? Importantísimo conocer sobre la pirámide de testing, ¿sí? ¿Qué son los tests de integración? ¿Qué son los tests end-to-end? Los unitarios. Y ya, esas serían como las bases, ¿sí? También últimamente han salido varios frameworks, como dijo Pipe, y se está preguntando sobre bases de Next.js, bases de, o si ha escuchado por lo menos de otros frameworks como Astro, Remix, y ya. Bueno, Bueno, pues y yo creo que nos dejó una tarea bastante larga sí. a todos porque hace rato que bajaron la mano. Entonces creo que nos quedó una tarea bastante larga. Andrés Felipe, cuáles serían esas, o cuál sería ese listado de competencias que preguntaría? Y cuando empiece vamos a ver cuántas manos se levantan y luego cuáles van bajando. Bueno, ya no sé ni qué decir. Mira, A ya, ver, uno. No sé qué decir, quedó uno. Adelante, Andrés Felipe. pues la verdad, como yo también he sido frontend, muy similar a lo que dijo Juan David, en cuanto a las bases de JavaScript, de CSS. A ver,
estoy pensando como qué podría agregar. ¿O cuáles podría quitar? De pronto alguna que usted sienta que no es tan indispensable y que usted diga, mire, de pronto no es tan importante saber de tal y tal tema. Les reitero, el objetivo es que nos quedemos con un panorama de cuáles son las necesidades en software que Sí. tiene la industria pues para que podamos hacer como un inventario y decir, mire, nos falta estudiar sobre estos aspectos. Sí, de pronto, yendo un poquito más a las bases, podríamos, o sea, al validar todo el tema de CSS, podríamos obviar un poquito los preprocesadores como SAS y LES, porque al fin y al cabo como que estos extienden un poquito CSS, entonces podría, digamos que si alguien tiene ya las bases muy claras de CSS, podría de alguna forma aprenderlas con una curva de aprendizaje muy corta. También, no sé, a veces no solo te preguntan por un framework como React, sino preguntan por varios frameworks. Entonces, también se me hace que esto también se podría obviar un poco porque si aprendes a usar un framework, como que no tienes que saber de Angular o de Vue, todo lo que se pueda saber, sino que más bien como qué diferencias hay entre los tres, ¿no? Qué diferencias hablo de los tres más usados, ¿no? React, Angular y Vue, para saber más que todo tomar decisiones con estos tres, ¿no? Entonces, no todas las soluciones de desarrollo frontend necesitan React, no todas las soluciones de frontend necesitan Angular, entonces para saber identificar cuál es la mejor solución para cada tipo de problema. Algo importante que agregaría también es entender qué significa server-side render, para qué sirve, cómo funciona, por qué se usa, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, temas de performance, que son las Core Web Vitals, cómo se mide el performance de una solución web. Y ya, de pronto, tener como un poquito de interés por UX, ¿no? No digo que sea súper fundamental, que sea como algo excluyente, pero puede llegar a ser un factor muy, muy positivo como a la hora de entrar a una empresa como frontend. Saber qué es mobile first, como tener al menos una visión muy, muy pequeñita o más bien holística de qué es UX, junto con accesibilidad, lo que decía Juan, es muy importante. Y de resto agregaría también el tema de las bases en cuanto a cómo funciona el Internet, o sea, cómo conectamos un servidor de frontend con uno de backend, que es un API REST, que es un API de GraphQL, que es GraphQL, por ejemplo, que es una base de datos, como todos esos temas
como muy generales de cómo funciona pues una aplicación web a nivel macro, tenerlos muy claros. Y ya, está ahí. Perfecto. Andrés Felipe, gracias. Y pues vamos con Fabián a ver qué agrega o quita de esa lista de las que, digamos, de los requisitos en software o técnicos que ya nos han presentado Juan David y Andrés Felipe. No, primero, todos los de Juan David. Y si pasan eso, hablamos. En cuanto, en el área donde yo trabajo, preguntan muchísimo todo el tema de paralelismo y concurrencia, porque hay que ser pues, muy eficientes con todo el tema de datos y cuando uno presenta una solución debe tenerse en cuenta pues, estos dos conceptos. Al inicio de todo, creo que pues, lo mismo que mencionaban ellos de las bases, yo hablaría y preguntaría el tema de la habilidad de solucionar problemas. Y esto básicamente asocia todo el concepto de algoritmos. Entonces, todo lo que uno ve por allá al inicio de la carrera, si uno viene a encontrarse en el mundo real situaciones en donde si uno sabe manejar bien esos algoritmos, realmente, pues al final es el que sobresale y presenta una muy buena solución. Todo el tema de buenas Perdón, prácticas de esa. lo interrumpo, Fabián. ¿Algoritmos como solución de problemas o algoritmos como... Sí, algoritmos como ordenamientos, como búsquedas Ah, ya le eficientes, entiendo. eso lo Perfecto. preguntan, eso lo preguntan bastante en las entrevistas de empresas grandes. Eso no quiere decir que en las startups no hagan, igual es mi experiencia. Ah, sí, por ejemplo, alguna vez tuve una entrevista con Amazon y uno de los steps para pasar con ellos es literalmente un problema de código, se lo comentan a uno y básicamente un algoritmo al final lo soluciona, ¿no? Entonces, no importa, en ese punto no importa qué lenguaje es el que utilice, si es Python, si es JavaScript, si es Java, lo que sea, es tener como la capacidad de asociar la solución de ese problema con algún algoritmo que uno ya conozca y que sea de la forma más eficiente. Y también preguntaría todo el tema de las buenas prácticas del desarrollo de software. Todo el tema de los principios SOLID lo preguntan bastante y se comienza a ver muchísimo en la manera en cómo uno responde las preguntas cuando está con el entrevistador. No hay ni siquiera que nombrarlo, pero ya se sabe que cuando uno propone una solución, hay ciertos detalles en donde ese tipo de cosas se notan. Después de eso ya es proponer soluciones que usen patrones de desarrollo de software, que ya son soluciones mucho más robustas. Y utilizaría el tema o preguntaría el tema de el manejo del tiempo. Siento que es también una habilidad súper importante. Muchas cosas que me preguntaban a mí cuando a uno le envían una prueba técnica es cómo distribuye usted el tiempo para solucionar el problema. Entonces ahí se dan cuenta también cómo lo planificó, si siquiera lo planificó, solamente leyó 2 veces el problema y solamente se sentó a echar código. Siento que eso es bastante importante y a uno le dan una fecha límite y siento que en una empresa es muy importante, o sea, valoran muchísimo el tema de el compromiso y llegar a los acuerdos que uno se compromete. Entonces, esas serían como las 4 cosas: resolución de problemas, las estructuras de datos y los principios de desarrollo, los patrones para desarrollar y el tema de manejo del tiempo. Bueno, pues noté que en la empresa Andrés Felipe y en la empresa Fabián Augusto nadie levantó la mano, entonces supongo que Juan David nos asustó a todos y ya no nos vamos a presentar a ninguna parte. Hace un rato César David Amaya levantó la mano, no sé si tenía una pregunta o... Profe, pues es que voy a empezar a Felipe iba a poner a hablar de los requisitos. Yo dije, no, pues antes de requisitos yo ya me veo contratado, pero ya después me descontraté. Entendido.
No, el objetivo, y lo decía ahora como en broma, pero el objetivo es que nos demos cuenta de qué se está pidiendo en la industria del software según la experiencia de tres desarrolladores o que están con el rol de desarrollador de software en este momento en la industria. No es el único rol con el que salimos los ingenieros de sistemas. Yo no sé si los tres han estado todo el tiempo en desarrollo desde que salieron en las experiencias pues, que nos han mencionado. Y aunque no es el único, es el más demandado. Y en la escuela, por la calidad técnica que tenemos, es el que suponen que mejor tenemos dominado, aunque pues por el área de computación y algorítmica y estas cosas que mencionaba un poco Fabián, también tenemos fortalezas por el lado de seguridad y de arquitectura tecnológica, también tenemos competencias por procesos. No recuerdo quién mencionó ahora procesos, tal vez Andrés Felipe mencionó en alguna parte que es importante conocer los procesos de la organización, y Fabián mencionó eh, que pues hay algunas empresas que son más rígidas que otras en el tema de los procesos que se requieren o que se deben seguir para que pasen cosas. Y esa área pues también la tenemos con sistemas y organizaciones. Entonces, no es solamente el área de ingeniería de software, pero es la más demandada en el mercado, y por eso empezamos este ciclo de conferencias con el panorama de las necesidades de la industria del software desde el punto de vista de unos graduados de ingeniería de sistemas que actualmente tienen el rol de desarrollo en alguna de sus organizaciones. No sé hasta acá si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta para alguno de, de los conferencistas invitados. El objetivo adicionalmente pues es que conozcan un poco sobre empresas diferentes a las convencionales. No sé si adicional a lo que nos han contado Juan, Andrés Felipe y Fabián nos quieren contar un poco acerca de las empresas donde están. No sé, pues los dejo en libertad de escoger el orden si alguno nos quiere contar un poco más de su empresa con el objetivo de pues, conocer eh, organizaciones donde nos podemos vincular, que es parte del sentido de estas conferencias y de esta asignatura. Ahí sí, cualquiera de los tres que quiera intervenir. Ahí, Sí, vale. perdón, Adelante, Andrés Felipe. antes de hablar de eso, quería hacer una aclaración, y es que si bien Juan David y yo hablamos mucho como de React y de frameworks, en realidad, pues algo que me encontré recién me gradué de la escuela es que esto cambia mucho, o sea, como que la tecnología pues avanza muy rápido. Entonces un año, digamos como ahora está muy de moda React, pero ahí es que como que ser eh, muy apasionado por esto y entender qué está saliendo. No, como lo que quiero decir es no casarse con una sola tecnología como React, por ejemplo, sino entender qué está pidiendo el mercado, qué es lo que están queriendo las empresas, y eso es pues muy fácil de ver solamente viendo pues en LinkedIn qué están pidiendo, qué requieren más. Entonces, eso, como no casarse con una tecnología, sino tratar de ser mucho más proactivo y ver qué va saliendo, porque pues eso cambia constantemente. Perfecto. Y respecto a la propuesta que ¿Empresa? les hice, sí, de contarnos un poco más de su organización, no sé si Andrés Felipe nos quiere adicionar algo pues a lo que ya he dicho. Listo, va. Dios mío. Nada, la empresa, como decía, es una startup. Lo que pasa con las startups es que
Ahí, o sea, el lado bueno es que hay muchas cosas que hacer. Siempre digamos que las startups son experimentos que buscan tener más y más y más clientes, entonces todo el tiempo hay espacio para la innovación, para probar con tecnologías nuevas, para entender cómo funciona un usuario. Digamos, a nivel de frontend he tenido muchos retos con performance, por eso lo mencionaba, cómo hacemos que cada vez una página sea mucho más rápida para un usuario que decida, porque la decisión del usuario al final es como que no puede esperar casi ni un segundo por una página, entonces cómo resolver ese tipo de retos. O retos ya basados en problemas más grandes, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tenía mi aplicación con 20 usuarios y funcionaba bien y, no sé, mañana ya tengo 2000 usuarios? Entonces, ¿cómo hago para que no solo a nivel de infraestructura escale, sino que el código que yo haga hoy vaya a servir mañana, que el código sea como muy independiente, que yo también lo pueda borrar, que lo pueda agregar cuando quiera? Entonces, esos son los retos de la startup. También en temas de procesos es algo muy interesante porque, como lo decía Fabián, no hay procesos. O sea, o si hay procesos están apenas llegando o están rotos. Entonces, como desarrolladores también aportamos a reducir fricción en esos procesos, a mejorarlos, a crearlos incluso si no existen, porque los vimos en otro lado, porque, no sé, Fabián me dijo que en Mercado Libre existía algo que hacía que todo funcionara mejor. Entonces yo digo, uy, vi esto, ¿qué tal si lo hacemos acá aplicado a nuestro equipo, como entendiendo también las dimensiones del equipo? Lo que digo del negocio, las startups son muy abiertas con el tema del negocio, entonces ser muy proactivo, como tratando de entender cómo funciona, ¿sí? Cómo funcionan las métricas de una empresa de estas, cómo llego a esas métricas, qué es lo que de verdad sí importa. Porque igual eso hace como que la visión del desarrollador sea mucho más integral, como lo decía yo. Entonces, no desarrollar por desarrollar, sino más desarrollar de forma inteligente. Y por último, ya para finalizar, algo que he aprendido mucho en este tipo de empresas y que me parece una característica súper importante para cualquier tipo de empresa es el tema de tener como esa visión crítica por todo. Que si hay un proceso que parece que es muy demorado, que no entiende nadie por qué lo hacen así, pero lo hacen así porque no sé, el jefe lo dijo. Entonces tener como esa visión crítica y poder levantar la mano y decir, no, esto no debería ser así, sino debería ser de otra forma. Obviamente entendiendo todo este tema que decía Fabián de respeto por el feedback y entrar como en ese mundo de poder dar feedback y recibir feedback sin temor a sentirse mal o a hacerle mal a alguien. Gracias, Andrés Felipe. No sé si sigue Fabián, tal vez. Listo. Sí, de hecho, eso que menciona Pipe es muy cierto. Cuando uno habla con colegas y sale del trabajo y pregunta ese tema de los procesos, es súper chévere porque uno dice,
esta vaina la puedo implementar yo en mi empresa, la puedo proponer. Y si es una buena empresa, realmente son las que le dan a uno la oportunidad de levantar la mano y decir eso. El caso de eso fue una vez que Pipe me habló sobre el tema del burnout en las empresas, que pasaba muchísimo en cuanto a ingeniería. Y yo fui y lo llevé a mi equipo y fue la sensación, porque nadie hablaba de eso, pero todo el mundo lo tenía, pero nadie se había puesto a pensar en qué era lo que íbamos a hacer para eso. Entonces ahí uno va aprendiendo como un poco de todo y por eso es también pues muy bueno mantener este tipo de conversaciones. Creo que y de lo que yo hablaría básicamente es, en mi experiencia, lo que me sirvió a mí fue explorar ambos mundos. Lo que decía el profe es muy cierto. No es que una organización pequeña o grande sea mejor o peor. A mí me gustó muchísimo más una organización más grande porque sentía que me podía desenvolver muchísimo mejor. Punto. Entonces, pues creo que la recomendación es eso. Exploren ambas opciones. En ambas hay retos técnicos muy, muy, muy grandes. Ahorita, para responder la pregunta del profesor, en Mercado Libre hay un programa que se llama el Bootcamp, y ahí, antes de ser graduados, ustedes pueden entrar. Después de estar graduados también pueden entrar. Si ustedes quedan clasificados, los capacitan en ciertas habilidades de acuerdo al área donde les gustaría estar, y después de como 2, 3 meses, no estoy seguro del tiempo, pueden aplicar a seguir trabajando con Mercado Libre. Igual, esta no es solamente la única opción. En Mercado Libre sé que existe, sé que muchas personas con las que trabajo hoy en día que también tienen un muy buen nivel, entraron ahí sin ser siquiera pues, ingenieros, sino que de pronto eran de otra carrera y aprenden las habilidades ahí y pueden tener la oportunidad para entrar más fácil a Mercado Libre. Es como un semillero que hace Mercado Libre, de tal manera que ya sepan utilizar ya las herramientas de ellos. También, o sea, eso es solamente por el lado de Mercado Libre, ¿no? Igual les recomiendo que busquen bastante. De hecho, hace poco me encontré con un artículo de Booking en Holanda, en donde también tiene un programa similar, y es específicamente para personas que ni siquiera se han graduado. Y pues creo que el tema es más como pues arriesgarse a presentarse ese tipo de cosas, medirse, y ahí para allá comienzan a ver qué fue lo que les faltó, comienzan a estudiar si eso es lo que quieren, entonces qué es lo que les toca aprender, y comienzan a validar eso. En cuanto a la cultura en Mercado Libre, es bastante abierta, realmente es la empresa donde me he sentido muchísimo más a gusto de todas las que he trabajado, que son como 4 o 5, y pues básicamente la cultura ellos son una empresa de Argentina y la cultura argentina es hablar directo. Entonces, es lo que les encanta a ellos. Les encanta, primero, interrumpir a la gente. No se ponen como nosotros. Me he dado cuenta que los colombianos somos demasiado polite, entonces pedimos Formales, permiso para todo, de acuerdo. formales, nos disculpamos para todo, y creemos que estamos ofendiendo al otro, entonces discúlpenme, qué pena si digo esto, voy a decir esto, literalmente no es como que lo tome personal, pero sí son muy directos, es como yo creo que eso no va a funcionar por tal y tal cosa, o ya pensaron tal opción, o ya en medio de una reunión, son muy de ese estilo. Ese estilo de cultura creo que también es algo que me gusta muchísimo en Mercado Libre, y de levantar la mano y pedir lo que ustedes quieran. Así es como literalmente aprendí que era Mercado Libre. Eso es en cuanto a la mía, por eso también es súper importante que ustedes validen el tema de la cultura dentro de una empresa, porque puede que sea, mejor dicho, la top 3 del país, pero que tenga una cultura no que sea mala, pero que no haga match con ustedes. Entonces, por más buena, por más plata, por más tecnología de punta que tenga, puede que usted no se acostumbre a eso. Entonces, más o menos así es como la cultura de Mercado Libre. Hablar, cuestionar, preguntar, pedir, quiero aprender tal cosa, entonces le dan a usted un proyecto, quiero proponer hacer tal cosa, entonces le dan a usted un tiempo y le dice, bueno, si lo hacen 2 semanas, hágalo, tiene vía libre, y si lo logra, la seguimos, y si no lo logra, pues pivoteamos y hacemos otra cosa dentro de sus subproyectos que ya tiene el área diseñados. Entonces, eso sería como un poco de cómo es Mercado Libre. Gracias, Fabián. ¿Y Juan David? Listo. Bueno, pues de mi lado, Perficient, al ser una empresa consultora, esa es la diferencia entre las empresas en las que trabaja Fabián y Pipe. Es que es una empresa que como tal no tiene un producto propio. Sí, son empresas que tienen clientes y que esos clientes tienen una necesidad o un producto en el que
están trabajando y que necesitan más gente, ¿sí? Entonces, sí, es como un contexto distinto. En cuanto a la empresa, se fomenta mucho lo que es el aprendizaje, dan muchísimas maneras de aprender por distintos canales, tienen sesiones de entrenamiento todas las semanas en tecnologías, dan la oportunidad a la persona de, digamos que siempre en una empresa lo que hay que buscar, considero, que es buscar el desarrollo de mi carrera profesional, cómo me voy a desarrollar profesionalmente en tal empresa. Entonces, aquí digamos que eso es muy bueno en cuanto a que permite la oportunidad de a las personas que trabajan allá de ser speakers, de hacer valoraciones, de trabajar en proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación son con tecnologías emergentes, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, se está trabajando mucho con Generative AI y buscando siempre, digamos que lo mismo, adquirir más clientes, quedarse por más tiempo con los clientes, o sea, ganar confianza con los clientes que ya tiene la empresa. Em, la cultura es muy flexible, casi que lo que marca de pronto a Perficient es como que no existen, no están tan marcados los roles como lo están en otras empresas. Entonces no hay tantos procesos a la hora de comunicarme con las personas. Sí, entonces yo le puedo pedir ayuda a cualquier colega que esté trabajando en otro proyecto y que sea arquitecto y ese tipo de cosas, ese tipo de, como que de comunicación se ve mucho más fluida. Yo creo que es eso. Básicamente esa es la empresa. Perfecto. Yo quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado en este espacio, pidiéndole a cada uno de ustedes que nos dé un consejo muy breve, 30 segundos, a los estudiantes de este curso que estamos buscando vincularnos seguramente al mundo profesional en muy corto tiempo. Una recomendación muy corta para despedirse de los estudiantes, Listo. en el orden ¿Comienzo que yo? quieran. Háganlo. Listo. Bueno, nada. Si bien las habilidades técnicas son bien importantes, yo considero que las habilidades blandas hoy en día son muy cruciales. Entonces, considero que deberían seguir trabajando en la comunicación, seguir trabajando en lo que es la inteligencia emocional, la habilidad de negociar. Es importantísima la habilidad de negociar, sirve para todo en la vida, para hablar con su jefe, con su equipo, para entrar a una entrevista. Em, y ya ganar, es como adquirir este hábito, ya hablando un poquito más de lo técnico, de todo el tiempo estar aprendiendo y todo el tiempo estar repasando los conceptos que ya se han aprendido. Sí, cogerlo como hábito, como disciplina y constantemente hacerlo. Y ya. Perfecto. Juan David, muchas gracias. Andrés Felipe. A ver, mi consejo, denle duro al inglés, porque el inglés va a hacer que no se le cierre ninguna puerta en ningún lado a nivel de pues, desarrollo de software. Y el otro es todo lo que hagan, o sea, todos los proyectos que hagan, sea por su cuenta, sea por la universidad y esto, guárdelo en su portafolio bonito, téngale mucha pasión por esto de crear su marca, de crear un portafolio, porque esto les va a servir para entrar a la empresa que quieran, para compartir con el mundo los conocimientos que saben y también incluso para, no sé, se me olvidó cómo funcionaba tal cosa que hice en la universidad, entonces ahí va a estar su proyecto, entonces como que usen GitHub, por ejemplo, para guardar esos proyectos, pónganlo bonito, documentenlo, que eso al fin y al cabo
les va a servir mucho también para aprender en el proceso. Gracias, Andrés Felipe. Fabián. Bueno, yo creo que el tema de las entrevistas no es tanto lo que se deberían preocupar, porque siento que es una habilidad que se aprende. Todas las entrevistas, después de tener 5 o 6, uno se vuelve muy bueno presentando entrevistas. Creo que comparto la idea de las habilidades blandas que menciona Juan David. Al inicio uno debería volverse muy experto en un producto, en un lenguaje, en saber algoritmos, en saber las bases completas, y nunca dejar de lado el tema de las habilidades blandas. Es importantísimo, y en un punto van a ver que les hace falta algo para crecer, y es eso. Habilidades blandas: aprender a hablar en público, aprender a negociar, aprender a mediar entre personas. Y lo último que les recomiendo es exploren un montón. Ahorita hay muchísimas, muchísimas ofertas por fuera, y no tienen que esperar. Algo que me pasó a mí fue que intentaba esperar a que me graduara a buscar ofertas, y no es necesario. Hay muchísimas empresas que ofrecen ya eso desde antes, entonces solamente es sentarse, buscar y poner ahí: quiero trabajar en tal empresa, y le aparecen 20 links. Perfecto. Eso les recomiendo. Fabián, Andrés Felipe y Juan David, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por haber compartido con nosotros y pues, particularmente con los estudiantes su experiencia desde su vida como estudiantes hasta el desempeño profesional que tienen hoy en día. Me da muchísimo gusto verlos nuevamente y espero que esta reunión se logre hacer presencial en algún momento, porque pues, los he invitado varias veces a que nos reunamos y no ha sido posible. Entonces, muchísimas gracias a los tres. Y yo me voy a quedar un momento con los estudiantes para terminar un tema, así que voy a parar la grabación y nuevamente les agradezco por su buena disposición y por las experiencias que han compartido con nosotros. A los tres, un gusto volverlos a ver y hasta muy pronto, espero. Muchas gracias. Los Vale, estudiantes, muchas por favor, no se gracias. retiren. Gracias. Entonces, gracias. Ahí les Nos dejo vemos en el almuerzo. mi LinkedIn en el chat por si tienen alguna pregunta. Bueno. Ah, oiga, sí, Sí, igual. yo también lo voy a